Bueno, muy bien. Buenos días a todos los que habéis venido a esta presentación del libro Digitalización en el sector energético español, una introducción del cual procederemos a continuación a hacer esa misma presentación. Soy Arcadio Gutiérrez Apico, director del club. Encantado de que estéis aquí. Espero que estéis todos bien y yo creo en esta nuevo opción y normalidad, como se dice ahora actualmente, pues yo creo que hemos empezado con un lanzamiento de un tema completamente de actualidad, que es la transformación digital, estudio que habíamos empezado hace aproximadamente un año, que teníamos preparado en el mes de marzo, primeros de marzo, para hacerlo, y que con las circunstancias que han sobrevenido, pues yo creo que lo ha puesto, si cabe, más de actualidad y hemos revisado y procedemos hoy a hacerlo. No es el primero de la saga que estamos esperando hacer, yo creo que haremos más en este libro, ya hemos hecho más informes en el club sobre la digitalización, pero yo creo que esta situación del COVID-19 pues lo ha puesto más en este contexto actualmente. Bueno, primero darle las gracias a los coordinadores y a todos los que han trabajado en esto. Han sido más de 20 personas y más de 10 o 15 organizaciones. Tenemos muchos de ellos aquí, están en la sala y están luego para opinar sobre ello. Hemos pensado que como este tema es tan actual, yo creo que merece la pena oír las opiniones de todos ellos y ya vemos que ha despertado interés el mismo, ¿no? El informe, yo creo que sobre todo hemos tratado de que sea un informe no sobre tecnologías, sino sobre impacto en las organizaciones, impacto en los activos, impacto en el cliente, y esa es la organización que hemos hecho este informe, que podréis luego descargar de la web y que podréis luego también, tanto su resumen como el propio informe, que solo tiene 80 páginas, el resumen tiene 15, yo creo que podéis descargarlo y podéis verlo con más detalle del que está ahora. Pero yo me gustaría transmitir ese mensaje. Hemos tratado la digitalización con una base de todas estas personas y expertos que tenéis aquí, de cómo puede transformar en el mundo energético las cuestiones básicas de los negocios y las cuestiones básicas de las compañías. Desde el punto de vista, como os acabo de decir, los activos, los clientes y también las organizaciones. Bien, también hemos puesto en la parte esa una cosa que a mí me gustaría resaltar porque tiene mucha importancia, la regulación, cómo influye todo lo ligado al mundo de la regulación y cómo influye y puede influir para acelerar y para esto. Y el tiempo lo ha puesto en contexto después de lo que hemos asistido este tiempo, tanto a la gran difusión del teletrabajo, del mundo digital, y como también a la brecha digital que se ha manifestado entre aquellos que podían seguir o aquellas organizaciones que estaban preparadas y las que no. Bueno, yo poco más, presentaros primero a los coordinadores y luego a los coordinadores que nos han ayudado en esto. Yo creo que son personas conocidas de campo. Tenemos aquí a Miguel Ángel Sánchez Fornier, el primero, 40 años en Hidrola, Iberdrola, en el mundo Smart Cities, Smart Grids, siempre en el mundo digital y siempre al caso, participante en muchas cuestiones europeas. Ahora sigue dando clases en la universidad, sigue dando en el ICAI en todo lo relacionado con estos temas digitales y, por tanto, una persona que siempre nos ha ayudado al club y que yo le agradezco muchísimo cuando le propusimos que aceptara. Nos falta Fernando Temprano, que vendrá, que ha sido también una persona del mundo digital y del mundo de la innovación, que ha sido director del mismo en Repsol, que estuvo como director del Centro de Móstoles mucho tiempo, que siempre ha colaborado con nosotros y que entrará posteriormente. Hemos dividido a ellos más o menos el mundo más eléctrico, el mundo más oil and gas, Fernando. Y luego tenemos otras dos personas más jóvenes en esto, que también hay que balancear la edad en estos casos, como son Víctor Jimeno y María González, ¿no? Víctor Jimeno, que estaban ambos en Enagas en aquel tiempo y que ahora está en Capital Energy como director de este área, y María, que está también en este campo y nos ha ayudado en Enagas. Ellos se han dedicado más a coordinar esta parte en los clientes y en las organizaciones. Y yo nada más, encantados en el club. Este va a ser el primero de 4 informes que teníamos preparados, que llevamos un año aproximadamente. Este es de digitalización y el COVID-19 le ha puesto completamente de actualidad junto a la Comunidad Europea y los próximos futuros del mundo digital.
El siguiente que tenemos preparado es de innovación y tecnologías, también otro de los temas muy ligados a lo que ha sucedido y muy ligados al desarrollo futuro y a las nuevas tecnologías que están apareciendo, tanto físicas como digitales, en este campo nuestro energético. Y el tercero es dedicado a la financiación de la transición energética, todo lo que tiene que ver con financiación sostenible, etcétera. Y el cuarto dedicado a los usos no energéticos del petróleo, que tiene unos grandes usos y que también este COVID-19 ha puesto en candelero todo lo ligado al mundo de la petroquímica y al mundo de las otras aplicaciones. Alguno dirá, sois un club de la energía, pero también el petróleo en sí mismo tiene otras aplicaciones que queríamos y que teníamos. Y estas lo veréis al próximo ciclo que hemos empezado ahora y que queremos ya mirando al futuro, ¿no? Hemos hecho hasta ahora muchas cosas mirando a qué nos estaba pasando, hemos hecho mercados, hemos hecho también cómo estaban los sistemas oil and gas, los sistemas eléctricos, cómo han funcionado los mercados durante este tiempo, cómo ha funcionado el mercado CO2, y queremos ahora dar un nuevo impulso al futuro, ¿no? Que yo creo a la reactivación, al futuro, y este es el plan que tenemos. Nada más, darle la palabra ya a los coordinadores para que en poco tiempo que tenemos, para que esto no se nos haga muy pesado, ya sabéis que disponéis del libro y al final os pondrán la dirección donde lo podéis hacer. Le voy a dar la palabra a Miguel Ángel Sánchez Fornier para que hable un poco de cómo está organizado el libro y esa parte que él ha trabajado más, que es el mundo digital en los sistemas eléctricos. Miguel. Muchísimas gracias, Arcadio. Bueno, yo la verdad es que no creo que deba dedicarle mucho tiempo a ver cómo está el detalle del libro, sino me voy a centrar en una reflexión que creo que debo compartir con todos vosotros. Por supuesto, muy buenos días a todos. Y eso sí que me va a permitir hablar de algo de lo que vais a ver luego en el libro. O sea, el libro, si me entráis en su... cuando tengáis ocasión de descargarlo y entrar un poco en su contenido, pues verdaderamente hay un capítulo inicial que habla de la digitalización en temas generales y cómo afecta al sector energético, un capítulo 2 en el que se enlaza la digitalización con los objetivos de sostenibilidad, un 3 en el que tratamos de describir cuál es el impacto de la transformación digital en las tecnologías y activos del sector energético. Y ahí distinguimos obviamente los diferentes activos, tanto de generación, transporte, distribución eléctrica, pero sin duda también el mundo del gas y del petróleo. Y luego pues ya nos centramos en el impacto de la transformación digital en el cliente, en el capítulo 4, y en el 5, como no podía ser de otra forma, pues en las organizaciones y empleados. Como muy bien he dicho Arcadio al principio, pues estamos también, acabamos con un capítulo 6 con unas consideraciones político-regulatorias, porque obviamente esas nunca hay que dejarlas de vista, ¿no? Yo me voy a centrar a esa reflexión que os decía y trataré de que no sean más de 4 minutos, con el permiso de Arcadio, digamos, responder a una pregunta que me hago, es decir, ¿qué queda por hacer? ¿O dónde estamos en España en la digitalización en el sector eléctrico? Y yo verdaderamente creo que debería dar una respuesta muy breve, que es que todavía queda mucho por hacer. Pero no porque no se haya hecho nada, porque se ha hecho mucho y a su tiempo, probablemente adelantándonos a otros países de nuestro entorno. Al final, yo me ayudaría con otra pregunta, que es ¿qué objetivo al final busca la digitalización en un proceso industrial? Pues conocer con datos objetivos lo que está pasando para que, entendiéndolos, se puedan tomar decisiones con inteligencia. Es decir, medida, supervisión y control. Y esas funciones se han buscado a lo largo de toda la historia de nuestro sector, aunque solo se haya ido disponiendo de las tecnologías digitales a lo largo de los últimos 3 decenios. Y es que todo esto es muy reciente, en el fondo. Los centros de control de nuestras centrales y de nuestras redes son un claro exponente de esa evolución.
De hecho, podríamos decir que el grado de supervisión y control de nuestras centrales de generación y de nuestras redes eléctricas de alta tensión es muy elevado. Poco se nos escapa. Primero empleando tecnologías analógicas y cuando se dispuso de las digitales, detallándolo y perfeccionándolo, de manera que el recorrido de actualización y mejora también exista en generación y redes de alta tensión. Pero donde queda todavía mucho por hacer es en las redes de media y baja tensión. En suma, en las redes de distribución. Su dispersión y tamaño hacen más complejas y costosas tanto su supervisión como su control. Piénsense en los millones de puntos de suministro, los centenares de miles de centros de transformación y los centenares de miles de kilómetros de líneas eléctricas. A ese sistema que funciona muy bien, alcanzando una seguridad de suministro de las mejores del mundo, todavía le queda mucho por conseguir en materia de supervisión y control. Y no solo porque con ello se van a obtener numerosas ventajas operativas, sino porque con ello se va a posibilitar avanzar en la transición energética, empleando masivamente los recursos energéticos distribuidos, entre los que la generación de origen renovable juega un papel primordial. Todavía, en un número no reducido de países europeos, no se dispone de contadores inteligentes, por diversos motivos, pero no se dispone. Por ejemplo, en Alemania, el consumidor doméstico no dispone de ellos, aunque en muchos casos tenga una centralita fotovoltaica. España es un magnífico ejemplo de despliegue completo, haciendo un uso muy eficiente de la tecnología digital en el contador inteligente. Y esto ha sido el comienzo de la digitalización masiva en nuestras redes de distribución. Y lo hemos entendido además como una oportunidad de establecer las telecomunicaciones digitales necesarias no solo para la función de medida, sino para otras muchas funciones que configuran esa necesaria digitalización. Además, el volumen de datos a tratar está exigiendo el empleo progresivo de técnicas de Big Data, inteligencia artificial, etcétera, que complementadas con las soluciones como el uso del cloud y la inteligencia distribuida, incluyendo siempre la necesaria ciberseguridad, permitirán adoptar sin duda la solución más eficiente en todo momento para nuestros procesos y en suma para nuestros clientes, que como foco central de nuestra actividad y debido a su propia digitalización, lo va a requerir y a apreciar. Yo creo que con esto cubro el tiempo, Arcadio. Yo creo que sí. Vamos a seguir, vamos a darle la palabra a Víctor Jimeno, ¿no? Que Fernando me parece que no está. Víctor, yo creo que puedes poner la cámara y comentarnos un poco sobre la parte que más habíamos hablado del mundo del cliente, cómo puede haber cambiado y qué recoge este informe que hacemos, ¿no? Muy bien. Bueno, en primer lugar, de nuevo agradeceros la oportunidad de estar aquí con vosotros. La verdad que es un honor compartir mesa con tantísimos profesionales, ¿no? Bueno, la parte de clientes, bueno, a mí resumirla es complicado, ¿no? Yo creo que por un lado hay que tener en cuenta, yo creo que vale la pena poner de manifiesto que la digitalización en lo que respecta a clientes no ha dejado atrás a ningún sector. Y parecía que había algunos que eran un poco más reticentes por tener activos más duros y más físicos, pero la realidad es que no. Y desde un punto de vista de qué es lo que está ocurriendo, yo creo que es precisamente el cambio es el hábito de los consumidores. O sea, cuando hablamos de digitalización es muy fácil irse rápidamente al proceso, a la tecnología y demás, ¿no? Que me ha encantado que hagas la mención de que esto no va de tecnología. Al comenzar, yo creo que ese hábito de los consumidores de querer todo en 2 clics de manera inmediata y demás es uno de los principales drivers de lo que está ocurriendo, y el sector de la energía no está fuera de eso, ¿no? La digitalización es precisamente lo que habilita esa inmediatez en el consumo, ¿no? Tanto por temas de pura experiencia como por temas de automatización. Y recogiendo un poco lo que adelantaba Miguel, el tema de la capacidad de entender lo que está ocurriendo con data
es lo que permite explotar lo que está ocurriendo en digitalización, ¿no? Entonces, si tuviese que resumir muchísimo cuáles son las palancas clave de lo que está ocurriendo en términos de cliente, yo creo que hay una parte muy importante en cuanto a cómo diseñas tu servicio en base a la experiencia de cliente y poniendo al cliente en el centro y no al revés. O sea, cuando me preguntabas qué tal estábamos en Capital y demás, nosotros estamos obsesionados con yo defino cuál es la experiencia y por debajo montaré los artefactos y los procesos que tengan que ocurrir, pero todo va derivado de la experiencia de cliente, ¿no? Por otro lado, ¿cómo soy capaz de explotar toda la información que me enriquecen las interacciones con mi cliente, con los distintos servicios que yo le esté proporcionando y provisionando, ¿no? Y en tercera instancia, que yo creo que es la más relevante y el corazón de todo lo que está ocurriendo, es la innovación. Es decir, cómo soy capaz de innovar de manera continua, entendiendo qué es lo que puede querer mi cliente, ¿no? Y ahí entran temas de diseño estratégico, diseño de servicio, por supuesto data, pero sobre todo plantear modelos de negocio diferentes, ¿no? Tú puedes innovar de forma continua, de forma disruptiva, ¿no? Y el habilitar vehículos como Venture Capital o simplemente programas de innovación interna, yo creo que tiene mucho sentido en cuanto a qué proporcionamos al cliente. Yo lo resumiría un poquito de esta manera. Muy bien, gracias, Víctor. Es difícil resumir, bueno, aunque no son muchas páginas, pero es difícil resumirlo. Veo que ha aparecido antes de darle la palabra a María, que estaba allí ya hace tiempo, pero veo a Fernando que tiene la cámara. Fernando temprano, y nos oyes, ¿no, Fernando? Sí, perfectamente, os oigo muy bien. Fernando ya lo he presentado antes al principio, iba a llegar un poco más tarde y aquí está. Fernando, tú puedes hablarnos un poco de lo general y también un poco de lo participar en activos oil and gas, ¿no? que has tratado tú más en profundidad. Lo primero, encantado de estar aquí, de saludaros. Tomando las palabras de Arcadio y de Miguel Ángel, estamos hablando de algo que no es de tecnología exactamente, estamos hablando más de negocio y estamos hablando más de valor. La tecnología es indispensable, pero son instrumentos. ¿Y por qué es indispensable y por qué supone un cambio? Porque nos permite acercarnos a gestionar sistemas complejos de una forma mucho más eficiente. Porque estamos hablando de sistemas complejos, como cualquier sistema energético, donde los datos antes era difícil manejarlos para sacar información precisa y casi en tiempo real. Y ahora eso ya es posible. ¿Y eso en el sector del oil and gas para qué sirve? Pues ya se está empezando a aplicar en procesos de inversión o adquisición, donde está hablando de inversiones gigantescas, con periodos de amortización muy largos, con muchas incertidumbres, y la gestión de esa incertidumbre y de esos escenarios antes era muy difícil, salvo con aproximaciones, y ahora se puede hacer de una forma mucho más precisa, incluso cuando se mete una variable que en el mundo de exploración y producción es crítico, que es la incertidumbre geológica. Esa incertidumbre hace, por ejemplo, hacía en su momento que la tasa de éxito exploratorio en el mundo fuera del 20 y tantos %, cuando tú tienes tecnologías que te permiten gestionar la imagen del subsuelo de una forma más eficiente, aumentas tu porcentaje de éxito y aumentas, por tanto, la rentabilidad de la operación. Eso se consigue con esa capacidad de computación y con lo que se llama en algunos sitios inteligencia artificial o machine learning. También cuando estamos hablando de activos complejos, como puede ser una red de gasoductos o una refinería, lo que tenemos son una gran máquina que trabaja en tiempo real con muchas interacciones y que se gestionaba razonablemente bien con los sistemas que teníamos. Pero no se explotaba profundamente toda la data histórica o toda la data en tiempo real. Ahora se están empezando a hacer aproximaciones que te permiten una gestión más eficiente y flexible. Y yo creo que la palabra flexibilidad es un tema crítico. Tú puedes gestionar un sistema complejo de forma estable sin grandes variaciones. Cuando tienes que meter flexibilidad o tienes un control muy preciso de los datos, el tiempo real y de la acción consecuente, o seguramente no lo puedes hacer y eso se está empezando a hacer. Toda este control... ¿Perdón? ¿Se ha cortado? Fernando, no, te oímos bien. Yo por lo menos te oímos bien. Toda esta capacidad de mayor control, de mayor flexibilidad, lo que permite es mejor seguridad, como es evidente, y un menor impacto medioambiental. ¿Cómo veo yo el futuro? Que era otra de las preguntas que Arcadio hacía. Ha entrado ya la digitalización, está incorporándose en la mayor parte de los procesos.
Todavía hay un choque cultural con sistemas que han estado durante muchos años pensando en términos de realidades físicas, y ahora hay que pensar en términos de realidades inmateriales, como son los datos. Ese cambio cultural se está produciendo y yo lo que anticipo es que la digitalización va a seguir entrando de una forma continua, natural y creciente a medida que ese cambio cultural se produzca y los casos de éxito muestren de forma incuestionable, que ya está pasando, el valor que tiene su aplicación en términos de valor de negocio. Y por mi parte nada más. Pues muy bien, Fernando. Yo creo que estamos ajustándonos al tiempo, que esto de presentaciones digitales tiene mucha importancia. Y vamos a darle, para terminar esta visión, un poco de lo que hemos tratado dentro del informe. Quizás sea demasiado pretencioso decir libro, pero bueno, también a María González, que es gerente de digitalización en Enagas y que siempre ha estado muy preocupados por el mundo de las organizaciones, ¿no? El mundo de cómo cambia. Y yo creo que después de estos 4 meses, pues yo creo que nos puede decir algo, incluso podríamos poner más de lo que hemos puesto en el propio libro que, como os he dicho, teníamos acabado en el mes de marzo. Hemos hecho un disclaimer solo, ¿no? María. Pues bueno, lo primero, Arcadio, agradecerte esta oportunidad de verdad de participar en esta mesa y en este estudio que bueno, creo que es muy interesante y efectivamente ahora podemos evolucionar, ¿no? según las circunstancias. Cojo un poco la palabra con lo que estaba diciendo Fernando, o sea, el mundo ha cambiado, ¿no? El mundo ya es digital, no es otra manera, es simplemente un cambio de paradigma. Las organizaciones pues no solo tienen que incorporar la digitalización en algunos procesos o proyectos, como se venía haciendo, incluso con tecnologías aisladas, sino que la verdadera ventaja competitiva la vamos a ver cuando transformemos toda esta cadena de valor o modelo operativo para adaptarnos a este mundo que ya es digital. Por supuesto, nunca hay que perder de vista cómo generan valor esas empresas, que es lo importante, pero ahora podemos apalancarlo en activos digitales. Me gusta mucho, ¿no?, lo que ha dicho Fernando, de algo que ya no se ve, ¿no? Ya no es tan físico, sino hay activos ya más intangibles como son los datos, que te van a poder permitir seguir generando ese valor en la empresa, pero de forma muchísimo más ágil, mediante más eficiencias o incluso mediante crecimiento, y por tanto nos abran nuevas posibilidades o incluso modelos de negocio adyacentes que estaba comentando antes Víctor. ¿Cuál es la clave para conseguir esta transformación tan profunda? Pues bueno, lo que se está viendo es que son las personas. O sea, al final, ese cambio cultural hacia una cultura digital que estaba hablando Fernando es efectivamente, y así lo demuestran ya varios artículos que hemos citado en el nuestro propio, son las transformaciones que realmente están siendo exitosas y profundas. Un punto importante para conseguir esa transformación, pues tener bien definida esa cultura digital a la que aspiramos y siempre alineada con la estrategia de la empresa, ¿no? Sin olvidarnos de quiénes somos, que es clave, yo creo, ¿no? Que a veces nos va un poco pues, el norte, pero siempre hay que alinearlo con la estrategia empresarial. Para ello, ¿qué necesitas? Pues empleados que, al igual que en su vida personal, están cambiando sus patrones de consumo, como estaba diciendo muy bien Víctor, y están haciendo suyo la digitalización de una manera totalmente natural, pues tienen que venir a la empresa y pensar también en digital y trabajar como si estuvieran en su vida privada con todos los medios digitales. ¿Qué reto tenemos las empresas para conseguir esto? Pues facilitarles esa nueva forma de pensar y trabajar, pues mediante más medidas de flexibilidad, dotando de las capacidades y herramientas necesarias y sobre todo con líderes que respalden esta transformación. Yo creo que esas serían las claves, un poco resumidas, ¿no?, de lo que hemos puesto en el artículo, en el libro, como tú bien dices, pero yo resumiría aquí como estos puntos clave. Bueno, yo creo que recomendáis que lo lea la gente, ¿no? Exacto, yo creo que ahora exacto. lo No lo he dicho podéis descargar. Tiene también un término de glosario, un glosario de términos digitales, que yo reconozco que a mí me ayuda bastante, ¿no? Y una bibliografía que también tiene una parte económica de la economía digital que está muy poco avanzada y que yo os recomiendo. Bueno, pues daros las gracias. Ahora vamos a darle más y luego las preguntas. Sabéis que el esquema que tenemos habitual es que al final habrá un coloquio, podéis enviar las preguntas que queráis en el chat abierto. Pablo de Juan, que está por ahí, también podéis enviárselas a él en privado y Pablo las transmitirá a la mesa
que va a empezar ahora, o también alguno de los otros, si tenemos tiempo para contestar. Esto no se puede hacer muy pesado porque ya sabéis que no es bueno en estas cosas, y vamos a pasar a esta segunda mesa. Yo os voy a presentar solo el nombre y luego Ana también vamos a hacerles una pregunta. Teníamos mucho interés que estuviesen todos aquí porque creo que tiene mucho que ver en lo que va a pasar a futuro en este país y en el mundo energético, en el campo digital, y aunque sea por poco tiempo cada uno, pues oye, por lo menos que den una opinión sobre el tema, ¿no? Son Joaquín Abril Martorell, que es Chief Digital Officer, ¿no? Joaquín, de CEPSA. Sí, señor, buenos días a todos. Buenos días. Tenemos, buenos días Joaquín, Javier Alonso González, que es director corporativo técnico de CLH. Javier, que lo tenemos por allí con los auriculares. Buenos días. Tenemos a Jorge Solana, que es manager de Deloitte, que nos ha ayudado muchísimo también en la redacción y en el trabajo de este libro. Ahí está Javier, que se ha dejado barba, yo creo, en este tiempo, ¿no? Hola, buenos días a todos. Sí, el confinamiento nos pasa factura a todos. El nuevo look. Tenemos con nosotros también a Javier Vargas Gallego, responsable, no lo he visto antes. Ah, sí, aquí está. Por aquí está, ya te veo. Es que no te había visto en la tele, ¿no? Javier Vargas, que es el director en Endesa de Innovación y responsable de todos estos y que ha participado en esto ampliamente. Tenemos a Fernando Lucero, que es el CEO de Iberdrola España, que buenos días ha participado él y varias personas en el trabajo de este informe que está, 2 o 3 en diversas áreas. Tenemos a Ana Serrano. Ana, que te vi antes. Hola, ¿qué tal? Serrano, encantada de saludaros, gracias. Directora de Transformación General de Naturgy. Y tenemos a continuación, ya veis muchos, ¿no? A Pablo, Pablo Martín, que también es director de la filial. Ahora estás en la filial de Red Eléctrica, ¿no? De innovación y de este tipo de cosas, ¿no? Sí, siempre ha estado en estos campos. Enrique Fernández de Repsol. Ahí está. Arcadio, ¿qué tal? Un saludo a todos. Enrique, encantado de que estés aquí con nosotros, tú y a más gente de Repsol que he visto. Y por último, yo creo que no he dejado a nadie, Gonzalo Lasso, ¿no? Gonzalo. Aquí estoy. Buenos días, Arcadio. Gonzalo, director de IT, de Viesgo y de todo este campo de las tecnologías. Bueno, vamos a empezar. Yo creo que os lanzaremos una pregunta. Ana, tú las tenías preparado un par de preguntas, pero creo que tienes que resumirla en una y luego que pregunte la gente. Os recuerdo, mandar las preguntas al chat o mandárselas a Pablo, que está ahí viendo cómo están, y él os las transmitirá, ¿no? Sí, pues nada, buenos días. Soy Ana Padilla, de aquí del club, y nada, he colaborado en el estudio también. Y nada, gracias a todos, a los coordinadores y a todos los que os conozco ya porque hemos trabajado en el documento, y gracias por participar. Pues tenemos 2 preguntas para los 10 que sois muchos, y bueno, la primera pregunta está relacionada pues con las lecciones aprendidas que habéis tenido durante este tiempo con el COVID-19, y un poco valorar el papel que ha tenido la digitalización y el antes y el después, ¿no? Esa es la primera pregunta. Y la segunda sería más un poco vuestra reflexión o vuestra carta a los Reyes Magos en temas políticos regulatorios. ¿Qué creéis que es necesario para que la digitalización progrese y alcance todo su potencial, que es mucho? Y nada, pues vamos a seguir orden alfabético de empresa. Ana, espera un segundito porque se me ha olvidado y él me lo ha recordado. ¿Sí? Porque nos han dado presentar a Luis Ángel Rodríguez Villalba, director de Tecnologías de la Información de EDP, que está allí en Gijón. Hola, buenos días, Arcadio. Primero, oye, perdóname que lo he saltado aquí por la lista. No problema. Gracias por habérmelo recordado, ¿no? Porque no sé cómo he ido, que lo he saltado. De la D he pasado, me he dejado la E y he pasado, sin problema. He pasado Endesa, ¿no? Venga. Muy bien, sigue. Pues nada, decía que vamos a seguir el orden alfabético de compañía. Tenéis 4 minutos en total para las 2 preguntas y nada, pediros que seáis breves, y yo si veo que sobrepasáis mucho el tiempo os haré alguna señal. Así que empezamos con Joaquín, por favor, y nada, solo abrir el micrófono y muy bien. Pantalla es tuya. Fenomenal, pues nada, muchas gracias por la invitación. Y gracias a todos por estar aquí. Bueno, yo de las lecciones aprendidas del COVID, dejando aparte, digamos, lo que es la enorme crisis sanitaria en lo que hemos estado todos y, digamos, el plano ya personal y humano y sanitario, que yo creo que es el relevante. Desde el punto de vista empresarial, yo creo que esto es un máster acelerado en entornos VUCA, ¿no?
Aquellos que tuvieran alguna duda o bueno, esto de los entornos volátiles, inciertos o complejos o tal, es un tema que a mí no me tocará o sí me toca o tal, han visto pues un entorno buca elevado a buca en un espacio de tiempo muy corto. Un gran cisne negro que sea nadie completamente inesperado, es como una especie, así matemáticos o físicos, es como una delta de Dirac infinita, un pulso infinito de disrupción. Un espacio corto de tiempo, un cebollazo enorme. Claro, las organizaciones y las empresas podríamos estar más o menos preparados pues, para cambios que los vas a ver venir, pues cambios que mejoras o crisis más grandes, más agudas, pero un pulso tan corto, ¡wow! Te quiero decir. ¿Cómo las empresas hemos podido sobrevivir a eso si no hubiéramos tenido componentes digitales, si no hubiéramos tenido clouds, si no hubiéramos tenido tal, te digo yo que no aguantamos un pulso de Dirac, no lo aguantamos, porque no es un sistema que estuviera preparado para eso y puede responder de la forma que sea. Yo creo que ese es el mayor aprendizaje que he sacado yo de esto, que no solo que los cisnes te aparecen cuando no tal, sino que esto ha tenido que convencer hasta vamos, a todo el mundo. Básicamente esa es la experiencia que saco. Muchas gracias, Joaquín. La verdad es que ha sido bastante breve. La segunda parte de temas regulatorios, no sé si la quieres abordar ahora también o pasamos ya a Javier, como tú quieras. Pues para los temas políticos me reservo un poquito más de tiempo. Gracias. Vale. Muy bien, pues Javier Alonso, si quieres tomar la palabra, cuando quieras. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias a Rueda de Energía. A todos los asistentes, pues coincido con Joaquín en la primera parte y no nos hemos copiado, o sea que no hemos hablado primeramente, pero claramente esta crisis lo que nos ha enseñado es que hay que estar preparado para lo inesperado. Aunque suene muy duro decirlo y prácticamente parece que es algo imposible, cuando haces ejercicios de planificación de escenarios de futuros estratégicos, tienes que pensar en lo peor para poder estar preparado y adaptarte al cambio, ¿no? Otro de los temas que creo que hemos aprendido es que hay que tener relaciones más humanas con los clientes, con el equipo, con cualquier stakeholder, y esto nos da la oportunidad de entender quién está detrás del traje, de esas caras, ¿no? Que teníamos, el estar viendo a la gente en casa, a ver a todo el mundo, incluso con sus niños detrás corriendo, nos ha acercado mucho más a la persona, y creo que ese valor, para mí es una de las cosas dentro de lo que es la crisis sanitaria que hemos pasado. Me quedo con esa parte de que hemos humanizado muchísimo más las relaciones profesionales. Y que hay que confiar en los equipos. O sea, yo creo que también se ha demostrado que esas reticencias que podíamos tener, incluso con el teletrabajo o con algún tipo de políticas, los equipos son maduros, son profesionales y además se crecen a la velocidad. Y un ejemplo claro ha sido cómo hemos sido capaces de dar continuidad en infraestructuras críticas, en el caso como CDH, al servicio de una forma transparente y continua sin problemas. Otra cosa que creo que hemos aprendido también de esto es la importancia de la comunicación clara, directa, honesta y transparente con los equipos y con los clientes. Y por supuesto otro concepto que ha venido para quedarse es el tema de la agilidad. La agilidad, que se habla muchísimo de ella, demuestra que es una pieza fundamental si quieres sobrevivir en un entorno como este tan cambiante, ¿no? Y conceptos como el fast fail, ¿no? Hay que mejor prueba rápido y si tienes que fallar, falla enseguida. Y toda la digitalización nos ha traído otra forma de pensar, de entender las soluciones como, digamos, disruptivas, ¿no? Versus las tradicionales que también vienen para quedarse. Y finalmente, pues un equilibrio entre la vida personal y la profesional, que hemos demostrado que es posible hacerlo. Y la digitalización en ese sentido pues nos ha aportado, pues para empezar, toda la tecnología que ha hecho posible este cambio, el tener la visión de haber pues puesto los PCs, la nube, las herramientas colaborativas. Hace tiempo ha permitido que hayamos podido pues torear esta crisis de una forma bastante buena. Y luego pues las herramientas que pone toda la tecnología, toda la digitalización al servicio del profesional, con la capacidad de cómputo, la nube, las herramientas de analítica, pues hacen que bueno, que ahora hay otro tipo de soluciones que antes no tenías que pueden aportar muchísimo valor al negocio. Y finalmente diría que aparte la gente o el personal crece porque todo el mundo que está siendo capaz de adaptarse
a estas nuevas herramientas, que aprende, que adquiere nuevos skills, pues para empezar a crecer profesionalmente y luego pues añade un valor al negocio que no existía antes y creo que es un gana-gana, ¿no? Entonces, bueno, fundamentalmente eso es un poco mi reflexión. Muchas gracias, Javier. No son pocas las lecciones aprendidas. Ahora es el turno de Jorge Solana, que creo que está también aquí a mi derecha. Aquí estoy. Parece. Pues nada, cuando quieras, Jorge. Buenos días a todos. Bueno, he visto que estamos siendo muy políticos, ¿no? Y que nos estamos saltando a la segunda pregunta. Yo voy a intentar mojarme un poco. Pero empezando por el tema del coronavirus, ¿no? Yo creo que en general, y lo decía bien Joaquín, ¿no? Yo creo que lo que hemos hecho o lo que ha pasado con las compañías es que hemos acelerado un proceso de transformación que ya de una manera o de otra ya preveíamos todos, ¿no? Entonces, básicamente lo que hemos hecho ha sido acelerar de una manera radical esta transformación, ¿no? Y yo creo que este proceso de transformación será más o menos rápido en cuanto veamos un repunte de esta crisis en el corto plazo o el impacto que hayamos tenido en las cifras de negocios, pues basándonos un poco en la composición de nuestra cartera de clientes, de nuestras zonas de influencia o de nuestra exposición a ciertos sectores, ¿no? Yo creo que de manera general la respuesta a esta crisis yo creo que se podría resumir en la palabra simplicidad, ¿no? O sea, hablaba Javier hace un momento de la humanidad, yo creo que también hay un tema que es la simplicidad, ¿no? Yo creo que nos hemos dado cuenta de la necesidad que tenemos de simplificar todos nuestros procesos internos, toda nuestra operativa diaria, nuestras relaciones con las organizaciones, ¿no? Y también con nuestros clientes, ¿no? Yo creo que todas las iniciativas centradas en el teletrabajo, pues el acceso a las herramientas ofimáticas, ¿no? El acceso remoto a la oficina, ha sido fundamental para garantizar la no disrupción del negocio y por tanto creo que veremos una tendencia mayor hacia esa migración a las tecnologías en nube que nos permitan afrontar estas situaciones en el futuro. Y desde luego también lo que creo es que tenemos que prepararnos para navegar situaciones de mayor volatilidad y riesgo en el futuro, ¿no? Y esto yo creo que pues, en la parte de la industria quizás un poco más regulada creo que va a ejercer una presión mayor sobre la eficiencia en costes, ¿no? E inequívocamente, ¿no? Nos llevará a digitalizar y automatizar más los procesos y a revisar los modelos pues, tanto de gestión de la energía como los escenarios de inversión que tuviéramos planificados, ¿no? Y yo creo también, desde un punto de vista más comercial, desde un punto de vista más de cliente, yo creo que nos hemos dado cuenta de la necesidad, ¿no? De la gestión absolutamente omnicanal del cliente, ¿no? Yo creo que mientras se recupera la confianza del consumidor en el canal más físico, ¿no? Hemos visto que la inversión en los canales digitales se hace totalmente necesaria e intentar tender a un modelo de autogestión 100% del cliente, ¿no? Que permita, digamos, el pilotaje de las compañías de una manera casi 100% autónoma, ¿no? Y respecto a la segunda pregunta, hay un tema que no me gusta hablar, ¿no? De las medidas que tiene que implementar una administración pública, pero yo creo que es importante recordar que la digitalización no es un fin en sí mismo, ¿no? Sino que es un medio para ser más competitivos, un medio para que nos permita desarrollar nuevos productos y servicios, que nos permitan mejorar las ventas, o bien reducir los costes para aliviar la presión que las compañías tienen sobre el margen. Y yo creo también que no debemos olvidar tampoco que una compañía o una administración se digitaliza en tanto en cuanto sus consumidores, sus usuarios y sus ciudadanos son digitales, ¿no? Y yo creo que si no estuviéramos en esta situación, diría que las medidas fiscales, ¿no? Que favorecen la inversión en tecnologías o quizás el condicionamiento, ¿no? De alguna línea de préstamo ICO, podría ofrecer cierta aceleración en el corto plazo, pero creo que no garantiza la consolidación de la digitalización a nivel empresarial en el medio ni en el largo plazo, porque creo que la digitalización implica repensar el modelo operativo de las compañías, implica repensar el modelo cultural de las compañías y eso va mucho más allá que invertir en una tecnología concreta, en un proyecto concreto o una iniciativa puntual, ¿no? Entonces, yo creo que principalmente la administración debe evolucionar en dos líneas. Una, que es la educación al ciudadano. La educación al ciudadano en todo lo que son las tecnologías digitales, la seguridad de la información, la privacidad de la información. Y luego otra que es la verdadera transformación de la administración hacia una administración digital, ¿no? Yo creo que carece de mucha credibilidad una administración que pone ciertos objetivos de digitalización o que establece ciertas iniciativas de digitalización cuando ni ella misma es capaz de ser digital, ¿no? Y yo creo que eso es un tema que tenemos que poner, que es el liderar con el ejemplo, ¿no? De todas formas, en el corto plazo yo creo que casi todo va a tener que ver con
con poner cierto foco en el corto plazo, implementar medidas que alivien la presión que van a tener las compañías en el fondo de maniobra en el corto plazo y que desde luego permitan reactivar la inversión en el corto, porque además creo que la digitalización será la prioridad número 1 para muchas de las compañías. Muchas gracias, Jorge. El turno siguiente es para Luis Ángel Rodríguez, que es director de Tecnologías de la Información en EDP. Cuando quieras, Luis Ángel. Sí, hola, buenos días. Bueno, yo creo que lo decíamos antes, ¿no? Antes del COVID ya era muy evidente para todos nosotros y para las grandes organizaciones que todo este tema de la digitalización era algo necesario, era un tema de supervivencia, pues no solo por eficiencia, por mejora de eficiencia en los procesos, por ahorro de costes, también por la experiencia que le queremos dar al cliente, también por esa automatización que buscamos en todas nuestras operaciones. Pero yo creo que nadie se esperaba, y mucho menos de esta forma tan disruptiva y tan súbita, que de un día para otro la digitalización fuera algo absolutamente necesario para la supervivencia de la compañía. Es decir, para mantener las operaciones más básicas que hasta el día anterior habíamos podido mantener, diríamos que con los medios tradicionales, ¿no? Y bueno, lo comentaba también Arcadio al principio, y realmente solo las empresas que ya empezaron a tomar decisiones en este contexto hace ya 2 o 3 años, incluso más, tratando de prepararse para un futuro mucho más digital, para unas operaciones mucho más digitales, son las que de repente, pues cuando ha llegado esta situación, pues han de alguna forma podido reaccionar y han podido mantener esa continuidad que ya hemos visto que quizá en otros sectores, en la administración o en las pequeñas empresas, no ha sido posible mantener, ¿no? Por tanto, aparte de esa gran lección aprendida, sí que hay luego otros puntos que yo creo que también hemos aprendido, ¿no? Por no repetirme, bueno, comparto algunos de los que se han mencionado por aquí. Yo creo que en el lado profesional del trabajo de los equipos, el lado humano, etcétera, creo que ha sido un aprendizaje acelerado para todos. Tampoco tengo tan claro que hayamos llegado a aprender o a encontrar ese equilibrio o ese balance que comentábamos antes, ¿no? Pero sí que, desde luego, las organizaciones y las personas han hecho un esfuerzo por encontrar ese equilibrio. Creo que yendo a temas ya mucho más concretos, el aspecto de la ciberseguridad, por ejemplo, creo que también ha sido un gran aprendizaje para todos, y particularmente para nosotros también. Creo que siempre también las organizaciones tienen en cuenta que, acompañado al ritmo de digitalización, tenemos que llevar acompasado un ritmo de mejora de la seguridad de las operaciones, de la ciberseguridad. Las amenazas cada vez son mayores y todo eso siempre lo hemos tenido claro, pero también teníamos bastante claro que nuestro perímetro estaba acotado, era conocido y que lo teníamos todo bastante bien controlado, ¿no? Bueno, de repente también de un día para otro hemos descubierto que eso no era así, porque de repente tenemos a miles de personas trabajando en su casa donde el perímetro comienza ya a no ser tan conocido, empiezan a aparecer otros factores y, lógicamente, también eso ha sido un aprendizaje creo que para todas las empresas. Y lo decimos particularmente nosotros, que también hemos tenido un ciberataque justo en este periodo de alarma y de confinamiento, ¿no? Que también nos puedo garantizar que es un aprendizaje muy importante, yo diría que el que más, ¿no? Hay otras cuestiones también que hemos ido aprendiendo, pues a veces quizá nos hemos ido olvidando un poco de nuestros partners, ¿no? De nuestros proveedores. A la vez que las compañías van ganando en digitalización, también tenemos que conseguir que las empresas colaboradoras que soportan una buena parte de esa operación también nos acompañen en esa tarea. Muchas veces nos confiamos en que tenemos contratos con niveles de servicio acordados, con garantías de operación perfectamente establecidas, pero cuando sucede algo como lo que ha sucedido en este contexto, pues nos damos cuenta de que también en ese acompañamiento, en ese camino hacia la digitalización, también tenemos que asegurar que todos nuestros partners de alguna forma nos van acompañando. Cambia un poco el paradigma de muchas formas de trabajar. Nosotros, que llevamos ya un tiempo trabajando con metodologías Agile, fomentando mucho el coworking y la colocalización en un espacio conjunto de trabajo de todas las personas que trabajan en estos proyectos digitales, pues también hemos visto que esa no era la única forma de hacer las cosas. Pues también hemos visto que se puede hacer el trabajo en equipo, el trabajo en Agile. Los equipos colocalizados también pueden estar trabajando de forma remota en sus casas, en el lugar donde estén, ¿no? En definitiva, lo que nos ha sucedido es una de esas disrupciones que muchas veces, cuando estudiamos casos que ya han
pasado recientemente en alguna industria, pues analizamos las disrupciones que se han producido con mayor o menor velocidad, creo que ninguna tan rápido como esta que hemos vivido en estos tiempos, y en definitiva creo que tenemos mucho background y mucha experiencia que extraer ahora de todo esto que hemos vivido en estos 3 meses, porque ha sido una disrupción y a partir de ahora las cosas también van a ser muy diferentes, ¿no? Muchas gracias, Luis Ángel. Has consumido casi todo tu tiempo, así que los aspectos regulatorios yo creo que no lo vas a poder tocar, pero bueno, vamos a ver cómo terminamos. Es el turno ahora de Endesa con Javier Vargas Gallego, responsable de innovación en Digital Solutions Iberia. Cuando quieras, Javier. Sí, ¿qué tal? Buenos días. ¿Me escucháis bien, verdad? Vale, me voy a poner el cronómetro para intentar no pasarme. Bueno, después de lo que han dicho mis antecesores, pues la verdad es que es difícil a lo mejor no repetirse, pero es verdad que el COVID nos ha cambiado radicalmente. Y la primera lección aprendida es que realmente para reaccionar, pues decía mi abuela que en tiempos de paz se preparan las armas, y eso es así. Realmente teníamos que haber invertido en digitalización. Yo creo que comentaba antes Luis Ángel que son las cosas básicas las que increíblemente tenemos que hacer gracias a la digitalización, por si no, no hubiese podido ser posible. Fijaos, por ejemplo, un dato con el teletrabajo. En Endesa hemos estado teletrabajando hasta un 75% de la plantilla. Y un 75% de la plantilla, bueno, supone que si no hemos hecho antes nuestros deberes, tanto en redes, comunicaciones, en ciberseguridad, como se ha comentado también anteriormente, pues es muy complicado abordarlo. Y hoy todavía trabaja alrededor de un 50% en teletrabajo, y seguramente este es un cambio de paradigma de cómo vamos a trabajar, porque realmente la productividad pues, se ha mantenido, si no, en algunos casos incluso se ha superado. Y esto es gracias, en parte, a la digitalización. El foco también en ciberseguridad que se ha comentado, yo creo que es clave. Llevamos mucho tiempo también invirtiendo nosotros en Endesa, y también hemos sufrido recientemente un ataque, pero es que yo creo que estamos mucho más conectados todos, y esa conexión entre personas, entre dispositivos, entre todo, pues es absolutamente clave, y va a ser alguna de las, bueno, yo creo que especialidades clave del empleo profesional en los próximos años, o en los próximos meses, mejor dicho. Si tuviera que decir ya algo más concreto desde el punto de vista de lo que hemos vivido en estas fechas con el tema del COVID, desde un punto de vista de poner en valor la digitalización, podría decir desde un punto de vista de activos, de empleados o de clientes. Bueno, desde un punto de vista de activos, está claro que para todo lo que son las actividades de inspección, de operación, de mantenimiento, de centrales o de redes de distribución, pues es absolutamente clave que esté ya en marcha la digitalización, y de hecho ya estaba. Se ha comentado al principio que realmente hemos avanzado mucho en muchos campos, pero bueno, todavía se tiene que avanzar mucho más. Endesa, por ejemplo, ha instalado 20.000 telemandos en la red de distribución, que lo que nos permite básicamente es anticiparnos y ser mucho más efectivos y más rápidos ante una incidencia en la red, y sobre todo en un mundo COVID, pues no desplegar a brigadas para solucionar esa habilidad, ¿no? Desde un punto de vista de empleados, fijaos un dato también, toda la formación digital, pero no solamente la formación que ha seguido y se ha continuado durante todo este proceso de pandemia y de estado de alarma, sino desde el punto de vista de comunicación. En nuestro caso hemos enviado hasta el orden de 15 a 20 rutinas digitales de cómo trabajar en este proceso de teletrabajo, y con indicaciones sobre ciberseguridad. Hemos hecho más de 30 eventos pues para manejar aspectos tan básicos como, bueno, tan importantes como gestión del estrés, etcétera. Fijaos que decía antes también la paradoja de que realmente estamos más distanciados, porque así nos lo obliga el distanciamiento social y además por el teletrabajo, pero probablemente en muchos casos hemos estado mucho más cerca de las personas con todo este tipo de cosas. La comunicación desde ese punto de vista ha sido fundamental. Yo creo que en la parte de clientes, insisto que por destacar algunos aspectos, porque hay muchos, pues los hábitos de consumo pues van a cambiar seguramente, pero ya estamos cambiando, ya estamos invirtiendo mucho en canales digitales. Pero esos canales digitales nos han permitido fundamentalmente que hoy hayamos podido seguir
haciendo las operaciones básicas con los clientes, porque los canales presenciales y físicos se han cerrado en muchos casos durante un tiempo. Y hemos podido seguir, hemos invertido en temas de autoservicio, en temas de asistentes virtuales, de agentes virtuales, y eso nos ha permitido pues, atender seguramente muchas más consultas que de otra forma hubiera sido imposible. Y yo creo que por ahí, por poner algunos aspectos clave de valor en esos 3 aspectos o 3 capítulos que digo, tanto en activos, empleados y como personas. Y abordando un poco la última pregunta, a ver, todo lo que se pueda digitalizar se va a digitalizar. La pregunta es con qué grado de rapidez, ¿no? Entonces yo creo que cualquier ayuda pública en ese sentido, pues viene bien. Pero estoy con, me parece que era Javier quien comentaba antes, que es un tema fundamentalmente cultural, y de cambio de paradigma. Con lo cual yo creo que pediría, y creo que hay que invertir fundamentalmente en temas de educación. Temas de educación, acercar la universidad a la empresa, pero apostar por vocaciones, las famosas vocaciones STEM, ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, etcétera. Yo creo que eso es clave para cambiar realmente a la sociedad y prepararnos para el futuro. Por supuesto, hay que invertir en innovación. La innovación es el motor de la digitalización, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues a lo mejor se podría retomar ese famoso objetivo del 3% del PIB en inversión en tecnología e innovación. Y yo creo que hay un tercer aspecto que para mí es clave, que es el emprendimiento. Nosotros en Endesa, o en el grupo Enel, tenemos hasta 9 Innovation Hubs, que son organizaciones que facilitan el atraer startups incorporar sus soluciones a nuestros procesos y a nuestras relaciones con clientes y proveedores. Y eso ha sido clave para poder acelerar y para poder desarrollarnos y desarrollar con nuevas soluciones en digitalización en nuestra compañía. Y eso es fundamental, que se apueste por startups, porque estamos hablando de empleo, estamos hablando de competitividad y estamos hablando de progreso, sin duda. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Es el turno ahora de Fernando Lucero, Chief Information Officer en Iberdrola, España, cuando quieras. Hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo creo que de las lecciones aprendidas de esta situación que hemos vivido todos, yo creo que lo más importante es que las empresas que ya habíamos empezado a digitalizarnos y a automatizar nuestros procesos, lo que hemos hecho ha sido poner en valor precisamente todo lo que ya habíamos hecho. Si no lo hubiésemos tenido, seguramente no hubiésemos podido afrontar esta situación de una manera, vamos a decirlo, o lo hemos tenido que afrontar con menor éxito, ¿no? Entonces yo creo que las inversiones que se han hecho en digitalización, tanto en redes, en operaciones, en centros de control, en relación con clientes, lo que ha hecho es que nos ha demostrado que somos más resilientes, es decir, que nos hemos podido adaptar a esta situación, una situación nueva, una situación bastante convulsa. Y yo creo que una de las lecciones que hemos aprendido es que a nivel global hemos podido también ponernos a teletrabajar todos los empleados. En Iberdrola, más del 95% de los empleados de oficinas se han puesto a teletrabajar en las mismas condiciones y con una productividad muy parecida a la que tenían en sus centros de trabajo. Es decir, también estoy hablando de casi 21.000 empleados en todo el mundo, ¿vale? Pero también con seguridad. Esos son todos los aspectos que hemos aprendido en este periodo. Con seguridad, con accesos seguros, con utilización de VPNs, utilización de doble factor. Eso, si no lo hubiésemos tenido, no hubiésemos podido activarlo ni ponerlo en marcha en ese periodo. Otra de las cosas que hemos aprendido ha sido a acelerar el uso de herramientas de colaboración. Algún compañero lo ha comentado antes. Nosotros hemos casi aumentado un 2000% el uso de reuniones virtuales como esta, de chats, de mensajerías, de compartir documentos. La gente se ha reinventado para poder trabajar y para poder ser productivo. Yo creo que eso es una de las cosas que incluso ahora que nosotros hemos empezado la desescalada, vemos que sigue aumentando la actividad, con lo cual es uno de los cambios de comportamiento que estamos viendo que se van a mantener y que va a ser una nueva manera de funcionar. Antes, otra lección aprendida, que antes alguien lo comentaba, es que por muy preparado que estuviésemos nosotros como Iberdrola,
lo que hemos visto es que hemos tenido también que ayudar mucho a las empresas terceras, a los contratistas, a la gente que nos estaba ayudando en los servicios. Es decir, hemos tenido que ponerles también a teletrabajar y a funcionar de manera segura, cosa que eso no lo teníamos contemplado y lo hemos tenido que poner a marchas forzadas, incluso como anécdotas, todos los call centers que teníamos de atención a clientes, pues todos los agentes de los call centers han estado funcionando perfectamente, pero desde sus casas, ¿de acuerdo? Cosa que eso nadie lo había probado y nadie lo tenía en sus planes de emergencia, ¿no? Es uno de los temas que también nos ha sucedido. Otro aspecto también, yo creo que de lecciones aprendidas, es que ha cambiado el comportamiento también de nuestros clientes. A reducirse la actividad presencial, pues de pronto hemos tenido en este periodo un aumento de más del 50% de actividad en canales digitales. Es decir, por supuesto que teníamos esos canales digitales, pero los clientes han ido de manera más convulsiva a tener relación con nosotros a través de estos canales, de webs, de apps, de utilizar nuestros servicios, que lo estaban utilizando, pero que de pronto se ha disparado ese uso y yo creo que también estamos viendo que es una actividad que se va a quedar. Es decir, que ha empezado con esta situación, pero que estamos viendo que es una actividad que se está consolidando, ¿no? Con lo cual yo creo que también eso nos da una idea de cómo también tenemos que adaptarnos a ese cambio de comportamiento que estamos viendo también de los clientes, ¿vale? Y un poco de la segunda pregunta, yo creo que me voy a mojar aquí un poco, porque vamos a decir, está muy bien que todos nosotros como empresas nos digitalicemos y tengamos inversiones en digitalización, pero claro, luego nos encontramos que a la hora de hacer los trámites no están digitalizados, hay procesos administrativos muy lentos, hay que reducir la burocracia, con lo cual yo pediría a los reguladores que también tienen que digitalizarse, ¿de acuerdo? Que de alguna manera también decir que no limiten las inversiones en digitalización. Muchas veces las inversiones en digitalización están topadas, por ejemplo, en digitalización de las redes, y hay determinados impedimentos que luego se ha visto que la digitalización es un factor de mejora de servicio y de ser mucho más flexible y adaptable a situaciones como esta. Y la gente que no estaba preparada pues ha sufrido mucho más, ¿vale? Y también al regulador le pediría que tienen que habilitar servicios de flexibilidad, ¿no? Para gestionar de manera mucho más activa la demanda, ¿no? Para que se pueda desarrollar esa gestión de demanda más activa y también poder incentivar el uso de los canales digitales, que es lo que está pidiendo también nuestros clientes y nuestros consumidores. Gracias, Fernando. Muchas gracias. Pasamos ahora a Ana Serrano Carballo, directora de Transformación Digital en Naturgy. Gracias, Ana. Sí. Muy buenos días a todos. Bueno, estoy encantada de estar aquí con vosotros. Me gustaría comentar de la primera pregunta, aunque ya hemos hablado un poco de esto, bueno, que el valor de la digitalización en el contexto del COVID yo creo que ha sido esencial y lo va a seguir siendo a futuro. Se ha avanzado más en digitalización en estos 3 meses de confinamiento que lo que estaba previsto en 5 años. Hemos sido empujados, no empujados, yo diría propulsados como un cohete a la utilización de las nuevas tecnologías. Lo hemos visto, lo comentabais ahora, en clientes. Se ha incrementado, por ejemplo, la venta online en un 50%. 1 de cada 3 clientes nunca había comprado online. Pero en las organizaciones también ha influido muchísimo en el tema de teletrabajo que comentabais ahora mismo. Nosotros la primera semana de confinamiento conseguimos tener a toda nuestra plantilla teletrabajando, salvo bueno, los esenciales de suministros críticos, teletrabajando con nuevas herramientas y al final, bueno, teníamos los mimbres para hacerlo, pero en esas semanas teníamos pues más de 60.000 reuniones semanales de toda la gente online. Estábamos compartiendo ficheros en el cloud, 2,5 millones de ficheros, cosas que antes eran impensables. Pero también ha influido mucho en la gestión y el control remoto de todas nuestras instalaciones, que ha permitido precisamente poder dar servicio. Nosotros, cuando surgió toda la crisis de la pandemia, nuestra primera prioridad fue ayudar
en esta situación tan complicada. Entonces, y primero garantizando, por supuesto, la esencialidad de nuestros servicios de gas, de electricidad y de atención de urgencias, pero también dando servicio, implementando herramientas digitales para que los servicios a los clientes se siguieran realizando. Y no solo eso, sino poner a su disposición herramientas como pues una atención médica gratuita por un chat online. Comentaba antes, creo que ha sido Fernando, reforzar los servicios de atención al cliente pues con herramientas online y con teleoperadores que estaban haciéndolo desde sus casas en los proveedores. ¿Para qué? Pues para que pudieran aplazar esas facturas que pusimos a su disposición para que las pymes y los autónomos realmente no lo pasaran tan mal en esta situación, para que pudieran bajar la potencia de sus locales si los tenían cerrados, implementar todas estas medidas. La digitalización ha sido fundamental. Nos ha permitido eso, hacer nuestros servicios esenciales, dar el servicio que requieren los clientes, y yo creo que en estos momentos tan complicados ha sido fundamental. Y lo que a mí me gustaría también destacar es que este esfuerzo, y ya lo uno un poco con la segunda pregunta que nos hacíais, ¿no? ¿Cómo podemos para acelerar la digitalización en el sector y qué le pediríamos, ¿no? Y como, bueno, oye, tenemos 150 personas aquí conectadas, a lo mejor tenemos suerte y alguna nos oye y nos escucha, ¿no? Lo primero que creemos muy importante para nosotros es tener una estabilidad regulatoria y un marco jurídico predecible que reconozca y que fomente las inversiones, fuertes inversiones que queremos hacer en digitalización. Necesitamos reconstruir la crisis, porque si no, nuestro tejido empresarial acabará por desaparecer. Entonces, creemos fundamental que haya un fondo específico para transformación digital. En la COE, si habéis estado oyendo las jornadas que se han creado de las empresas liderando el futuro de la COE de estos días, era una de las cosas fundamentales que se pedían. Crear un fondo de reconstrucción digital para ayudar a las pymes. Menos de un 20% de las pymes tienen un plan digital. O sea, esto hay que acelerarlo. ¿Qué más medidas? Pues, ¿qué nos gustaría? Lo habéis dicho, que al final la digitalización debe ser global, no solo en el sector privado. El sector público es esencial. Las administraciones y las instituciones públicas tienen que tener una componente digital muy importante, porque las interacciones con ellas son perdón, es que te estoy llamando corporativo, pero no me lo cogía. Bien, con esta pequeña interrupción sigo, porque yo creo que hay dos cosas más que no quiero que se me olviden, y es una que también se ha comentado, que nosotros necesitamos perfiles digitales disponibles en el mercado laboral. Queremos contratar a este tipo de gente, pero no la encontramos. Luego necesitamos pues una reforma de la educación que ponga a estos profesionales en el mercado. Y por otro lado, yo pediría también que la regulación tiene que estar acompasada al ritmo de las nuevas tecnologías digitales y al ritmo de objetivos de transformación del sector energético, que yo creo que es muy importante. ¿Por qué? Porque debe jugar un papel fundamental para integrar las tecnologías que van a ser necesarias para conseguir los objetivos de descarbonización, que ya todos conocemos, temas como el hidrógeno verde, que integrarán el sector del gas y de la electricidad, temas como el almacenamiento, la generación distribuida, la movilidad. O sea, tenemos muchísimos temas en los que la digitalización es transversal y tiene que apoyar y ayudar, ¿no? Entonces, bueno, creo que ya me estoy pasando del tiempo, pero creo que hay muchos temas en los que nos pueden apoyar. Gracias. Muchas gracias, Ana. Es el turno ahora del Grupo Red Eléctrica. Tenemos a Pablo Martín Muñoz, responsable del ciclo de innovación en Retit, que es la filial de innovación del grupo. Cuando quieras, Pablo. Muchas gracias, Ana. Bueno, lo primero, agradeceros también por organizar esta mesa, ¿no? Que me parece que es interesantísimo y que estemos haciendo aquí un ejercicio de reflexión de todo lo que ha pasado. Yo creo que en estas épocas de dificultad extrema, me atrevería a calificar, es cuando sacamos lo mejor de cada uno de nosotros, ¿no? Tanto individualmente como sociedad. ¿Hay alguien? A ver si hay un micro ahí que se está colando.
Bueno, yo creo que más que un antes o un después del COVID, para mí la situación actual real es que estamos en un durante. O sea, es que yo creo que todavía no hemos asimilado lo que está pasando, ¿no? Básicamente, si miramos a los números, oye, estamos ya rozando, esta mañana leía en el periódico, casi ya los 10 millones de casos en todo el mundo. Por desgracia, más de 470.000 personas fallecidas. En el entorno económico, hablando de negocios, pues en torno a 300 millones de puestos de trabajo perdidos. En fin, una reducción de inversiones en energía. Un informe que leí el lunes de la Agencia Internacional de la Energía hablaban de una reducción del 20% en inversiones en 2020. Bueno, datos, si queréis, pues terribles, ¿no? Y yo creo que a pesar de este impacto, para mí hay una lectura positiva, ¿no? O sea, yo creo que todo esto pues hubiera sido mucho peor, o el impacto hubiera sido mucho mayor si la contribución de un conjunto de sectores, porque yo creo que esto es un problema, como habéis comentado muchos de vosotros, muy global, el sanitario, la alimentación, la logística, pero nada de esto funciona sin energía y sin comunicaciones, ¿no? Entonces también es una manera, pues bueno, de ponernos en valor, ¿no? Yo creo que como lección aprendida, que me encanta hacer este ejercicio, ¿no? Porque yo, aunque sea pronto y probablemente el año que viene maduremos esta cuestión, a mí me parece que estamos aprendiendo muy bien a priorizar. O sea, lo primero es lo primero. Y estamos aprendiendo cómo la tecnología, para, bueno, pues como ha comentado antes Fernando Lucero, pues nos hemos preparado, o sea, no es casualidad que funcionen pues todos los accesos remotos, toda la tecnología que se está poniendo a disposición de poder seguir trabajando los que tenemos la suerte de hacerlo y no estamos en ese grupo de 300 millones de personas que han perdido su trabajo, pues para poder seguir dando nuestro servicio con la calidad que se requiere, ¿no? Y luego yo se me voy a mojar con respecto a la parte de la carta a los Reyes Magos, ¿no? Que me encanta el planteamiento. Yo creo que la única manera de mejorar la respuesta ante una crisis de este tamaño es, lo habéis dicho antes, ¿no? Mencionando a las abuelas, bueno, yo menciono al sector, lo ha comentado también Javier Vargas, ¿no? Para mí es prepararse, ¿no? O sea, realizar simulacros. Bueno, pues todos sabéis, oye, por ejemplo, traernos este ejercicio que hacemos en muchos sectores, ¿no? Pero en el eléctrico, bueno, pues hacemos unos ejercicios, tenemos unos planes y unos simulacros de reposición. Bueno, pues todas estas prácticas de prepararse, oye, prepararte no tú solo, ¿no? Prepararte en coordinación con lo demás, que es lo difícil. Montar un simulacro en el que, oye, identifiques qué puntos tienes que mejorar. Oye, a lo mejor es una cuestión de mascarilla, pero a lo mejor también es una cuestión de, en fin, de todos esos aspectos que nos hemos dado cuenta que hemos fallado, pues oye, tenerlos preparados, tenerlos planificados y regulados. Y hablando de regulación, para mí, evidentemente no descubro nada, ¿no? La regulación es necesaria, pero desde luego que no debe suponer una barrera para que podamos seguir innovando, ¿no? Porque desde luego que hay muchos aspectos regulatorios que sí que percibimos que, oye, cuando vas a hacer prototipos o vas a poner en marcha ideas y demás, pues nos están a veces limitando, ¿no? Y en ese sentido, pues nada, yo estoy muy a favor de lo que hemos llamado sandboxes regulatorios y bueno, pues ahí creo que es fundamental. Luego, coincido con lo que habéis contado muchos de vosotros, que la tecnología no es el centro, o sea, el centro es... desde luego que hablamos mucho de tecnología, pero para mí es preciso hacer el máximo esfuerzo en contar con el conocimiento y el talento que permita aplicar esa tecnología, ¿no? Y en este sentido ya, por finalizar mi carta a los Reyes Magos, bueno, pues lo ha mencionado antes también Jorge Solana, ¿no? Que cuidemos la educación, ¿no? Y en especial la tecnológica, que hablamos mucho de poner al ciudadano en el centro. Yo pondría también al maestro, al profesor en el centro, ¿no? Y que apostemos decididamente pues, por lo más valioso que tenemos en el país mirando al futuro, ¿no? Que son pues, nuestros jóvenes, los chicos, los que están estudiando y tal, porque de ellos depende también cómo va a funcionar la sociedad de las nuevas generaciones. Y por mi parte, pues nada más. Muchas gracias, Pablo. Es el turno ahora de Repsol. Tenemos a Enrique Fernández Puertas, que es director de Digitalización y Arquitectura. Cuando quieras, Enrique. Pues gracias, Ana. Muchas gracias a todos. Y oye, como con una altísima probabilidad, los mensajes que tenía previsto deciros me voy a repetir, dejadme que me entretenga 30 segundos en deciros lo mucho que me alegro, de verdad, y muy sinceramente, de participar en una charla en la que os veo las caras a tantos buenos y conocidos amigos, y me lleva a la reflexión que encaja con las lecciones aprendidas, si queréis, del cómo hemos cambiado. Mirad a la pantalla. Mirad a la pantalla. En circunstancias normales esta reunión tendría lugar en el edificio, nosotros le llamamos Ares Bank, perdonadme que sé que, pero en Repsol de toda la vida el 258 ha sido el edificio de Ares Bank, y estaríamos allí. Son los dueños. Arcadio. Y estaríamos allí, pues oye, con vuestro café magnífico, entrando, saludándonos y tal.
y compartiendo pues la copia del informe y demás. Si os fijáis, lo rápido, ¿verdad? La inteligencia, la capacidad de adaptación, la resiliencia del ser humano que hemos interiorizado y hemos naturalizado de una forma casi inmediata, en pocas semanas, ¿verdad? Estos mensajes que comentaban Ana y demás de lo rápido que nos hacemos a estas situaciones. Con lo cual, me sirve para encajar un poco la importancia, y ya os he avisado, que me voy a repetir seguro, ¿verdad?, del estar preparados. Esto del proceso COVID, efectivamente a mí me gusta hablarlo del antes, el durante, como decía Pablo, que seguimos en el durante y el después. En el antes, bueno, en nuestro caso, sabéis, llevamos dándoos la matraca cada vez que nos invitáis a algo esto, contándoos nuestro programa de digitalización. Llevamos desde el 2018 con las capacidades, los hubs, las iniciativas, todo el esfuerzo que como compañía y como sector estamos poniendo, ¿verdad?, en esto, y que refleja muy bien el informe. Yo creo que el informe es un papel que tiene el don de la oportunidad de decir en el momento adecuado las cosas adecuadas a la gente adecuada, ¿verdad? Por tanto, esa importancia de estar preparados, en nuestro caso tenemos un poco ese sentimiento. Es un programa que como tal programa lo imaginamos como una transformación a 5 años y estamos ahora mismo celebrando el paso del Ecuador, ¿vale? Estamos en ese punto de mitad de ese recorrido. Durante la crisis hemos tenido esas prioridades de compañía donde yo creo que todo el sector en general se ha centrado en tener lo más importante, que es mantener el servicio esencial a punto. Aquí nos centramos mucho, como todos, ¿verdad?, en la salud de los empleados, de los clientes, de los colaboradores, con todas estas medidas de teletrabajo. Las cifras son asombrosamente parecidas, los porcentajes y el nivel de movilización. En nuestro caso veníamos ya de una cultura de teletrabajo desde hace más de 10 años, con cientos, miles de personas en nuestra sede, que tenía al menos algún día, pero esta concurrencia de tantas miles de personas, hasta 20.000 simultáneamente haciendo cosas a la vez, ha sido una novedad. Otra prioridad, obviamente, es la salud financiera y la salud de la compañía y las operaciones, y que nuestro servicio esencial, como digo, se mantenga. Y lógicamente, igual que se han mencionado otros ejemplos, Naturgy, etcétera, pues hemos tenido esa visión de contribuir a la sociedad pues, con cualquier tipo de iniciativas que pudiéramos, ¿no? Y en el plano más interno, si queréis, todos los esfuerzos iniciales en digitalización ya han empezado a dar frutos, porque hemos podido ver, oye, pues que ese concepto de hacer los deberes, y nos habéis visto seguramente en medios y demás, lo mucho que hemos insistido en herramientas como nuestro pago a través del móvil, ¿verdad?, para evitar el contacto, con herramientas como Wile, que puedes pagar desde el coche. Ahora de repente nos aparece una idea estupenda que casi te puedas ir allí, repostar y tal, sin mayor contacto. En el mundo industrial, en el que sabéis que lógicamente un operador de planta no puede teletrabajar, ¿no? O sea, lo que hemos tenido que hacer es racionalizar mucho esos turnos y organizarlos de una manera diferente. Todas las herramientas de movilidad, todas esas herramientas digitales, ha mencionado Fernando Lucero antes muchas, ¿verdad? Todo el trabajo realizado alrededor de los equipos de fiabilidad, del mantenimiento de las instalaciones, eso ha sido esencial para que ese cambio de turnos y esa optimización de los contactos personales en las personas se haya hecho muy rápido. Los centros integrados de operaciones que hemos desplegado para gente de exploración y producción, tenemos el control mundial de todas las operaciones de drilling aquí, un poco más allá de mi zona, en la oficina, en la planta 2 del edificio azul de nuestra sede de campus. Bueno, pues estos señores incluso han podido hacer, igual que los agentes de contact center, esa función mundial en remoto, ¿vale? Y esto lo que nos ha permitido es, como digo, mantener las operaciones funcionando y hacia arriba. A futuro, ¿qué vemos y cómo aplicamos estas visiones? Bueno, hemos hablado mucho, ¿verdad?, de la visión interna de la digitalización, de la visión de nuestras propias operaciones, pero recupero un mensaje que también se ha dicho antes sobre la visión hacia afuera, la visión hacia nuestro cliente hiperconectado, nuestro cliente cada vez más digital, que nos consume en medios cada vez más, pues eso, electrónicos, digitales, por todos los canales, y que es muy exigente en el tipo de interacción que quiere tener como una empresa energética, ¿no? Hemos aprovechado justo el confinamiento y la interacción para lanzar SolMatch, que es nuestra primera comunidad solar, para tener comunidades conectadas y generar electricidad renovable en núcleos urbanos a través de el matching, ese es el nombre, entre consumidores y productores, ¿verdad?, a través de tejados. Ya hay más de 30 comunidades, veo aquí 2.500 hogares ya potencialmente accesibles desde esta idea. Es decir, que esto sigue, ¿vale? Esto sigue. El mensaje que le estamos dando como sector ya no como compañías individuales, yo creo, ¿no?, a todos, es que
lo que este proceso nos ha permitido es decirle a las personas, a las empresas, a los hospitales, a las industrias, a todas las administraciones, joder, que puede contar con nosotros, que el sector de energía es esa actividad esencial y que los profesionales, las personas que formamos parte de él, estamos comprometidos al 1000% para que el servicio siga ahí, siga funcionando y siga levantado, ¿no? Con lo cual, todo este camino y todo este recorrido, claramente, todas estas iniciativas, estas inversiones, este esfuerzo, se hace más evidente que nunca, ¿verdad? Yo sobre el punto de la regulación y del mundo más de relación con la administración, igual me repetiría, pero nos lo escucháis en todos nuestros comunicados públicos recientes. Estamos en un lío importante, como sociedad, como economía. Yo creo que todos tenemos que acelerar el proceso de recuperación en todo lo que podamos y poner en marcha la reactivación de la mejor forma que podamos. Nos importa muchísimo que todo el mundo entienda el peso que tiene que tener la industria. La industria es una de las grandes variables, de los grandes contribuyentes a nuestro PIB, ¿verdad? Tenemos que hacer todos los esfuerzos porque la industria esté ahí presente. Y la tecnología, lo digital, la robotización, todas estas tecnologías las combinas con las nuevas formas de trabajo y pueden ser una palanca muy fuerte para que esta industria remonte y esta industria levante. Me sumo al mensaje del talento de antes. Necesitamos talento, necesitamos educación. Hay competencias, conocimientos que no tenemos, los tenemos que alquilar, los tenemos que comprar, pero como sociedad y como país los tenemos que construir. Y construir ese talento nos va a llevar a la necesidad de pues eso, fomentar unas cosas frente a otras y demás. Y quizá una cosa que no se ha dicho, yo por enfatizar también un mensaje nuestro como compañía muy importante, es que el talento es tan escaso que no podemos hacer distinciones en clave de diversidad. Es decir, hay una necesidad importantísima y las estadísticas están ahí, lo desbalanceado que está el talento en cuestiones, por ejemplo, como el género, ¿no? Pues aprovechemos este viaje de la gran necesidad de talento e impulsemos todas las medidas de género que sean necesarias. Nos importan mucho el talento femenino, el talento STEM, el talento de tecnología, el talento de matemáticas, digital e ingeniería. Así que, bueno, siento la repetición, pero por lo demás abierto a los comentarios y preguntas que queráis. Gracias a todos. Gracias, Enrique. Terminamos con Gonzalo Lasso de Viesgo, que es director de IT, de Chief Information Officer. Gonzalo, gracias por esperar, eres el último y que... Nada, gracias Cuando a vosotros quieras. por la invitación. Arcadio, voy a sugerir que la próxima la hagamos en orden inverso al alfabético para no repetirme yo tampoco, ¿no? Me sumo. Perdona. Bueno, siempre te toca el último, Gonzalo, siempre te toca el último. Siempre el último, ¿no? Nada, pues voy a enfatizar simplemente dos o tres ideas que se han ido comentando, ¿no? Me mandaba un colega una viñeta en mitad de la crisis y una viñeta de estas de WhatsApp en la que decía, ¿cuál es el principal impulsor de la digitalización en tu empresa? Ponía el CEO, el CIO o la COVID-19, ¿no? Y aparecía este marcado y tal. Y desafortunadamente, porque una situación así en la que tampoco genera muchas bromas, pues efectivamente, ¿no? Estamos todos de acuerdo en que ha sido un elemento que francamente ha sido en muchos casos un impulsor, un catapultador de la transformación digital en nuestros sectores, que se han tenido que reinventar a marchas forzadas, como el de la restauración, con la gestión de temas a domicilio, o la educación, con nuestros hijos atendiendo clases en Teams de la noche a la mañana, ¿no? Y yo creo que afortunadamente en el sector eléctrico, y como comentaba Miguel antes en la introducción, pues tenemos la gran suerte de que se ha hecho mucho, y bien. Y yo creo que esto nos ha permitido, esta crisis ha permitido pues una puesta en valor de toda esta inversión en digitalización que llevamos hecha, ¿no? La consecuencia es que la realidad es que se ha podido mantener un servicio esencial para la sociedad, pues con unos niveles de protección para nuestros empleados y sobre todo con una percepción de calidad, y no solo en el sector eléctrico, sino también sanitario y tal, cliente final, ¿no? Que quizás no eran esenciales, pues realmente yo creo que hemos observado una puesta en valor y un reconocimiento, ¿no? Luego otra de las ideas que se comentaba al principio, Fernando lo decía, lo de la flexibilidad de entorno VUCA. Estoy totalmente de acuerdo. Realmente la realidad es que ninguna empresa
sí, teníamos nuestros planes de contingencia, nuestros protocolos de continuidad y tal, pero nadie estaba preparado para una crisis de esta magnitud, ¿no? Y no solo ha habido que tomar decisiones inmediatas, ¿no? Como el teletrabajo. Nosotros también en la primera semana pues teníamos el 70% ya teletrabajando, no somos una empresa con teletrabajo implantado, ¿no? Y eso, pues lógicamente, pues ha hecho que el servicio haya podido continuar sin disrupción, sino que además hemos tenido que ir tomando decisiones a medida que ha avanzado la crisis. A medida que ha avanzado la crisis, pues de repente, oye, pues hubo restricción, solamente servicios esenciales, restricción de ¿no? más medidas preventivas y tal, que nos han hecho ir cambiando muchos procedimientos operativos dentro de la empresa sobre la marcha. Entonces, yo creo que ha sido una piedra de toque en el que la flexibilidad ha sido muy importante. Y yo creo que sin las inversiones en digitalización, sin la automatización de activos, sin la supervisión remota, ¿sabes? Todas estas decisiones pues hubieran sido bastante más complicadas, ¿no? Y bueno, de cara a futuro, mi visión, pues yo creo que es que vamos en el camino correcto, ¿no? Quiero decir, se ha demostrado que es el camino adecuado, que hay que avanzar en ciberseguridad, en la automatización de redes, en la supervisión y gestión remota, en el mantenimiento predictivo, para continuar haciendo esta gestión pues más eficiente, flexible y sostenible, ¿no? Para no alargarme más, y ya en la segunda parte, ¿no?, de la carta a los Reyes Magos, y centrándome un poco en el entorno de vías, porque como sabes estamos más centrados quizás en el negocio regulado, con foco principal a la distribución, pues enfatizar ideas que ya se han comentado, ¿no? Entorno regulatorio estable y visible a largo plazo. Yo creo que eso es fundamental en un momento en el que estamos iniciando, ¿no?, este proceso de transición energética a futuro, que va a requerir una importantísima inversión y en el que yo creo que las empresas energéticas y eléctricas en concreto pues tenemos una gran responsabilidad en el impulso económico, ¿no? Pues yo creo que es un punto fundamental, ¿no? Un adecuado reconocimiento de las inversiones en digitalización dentro de estas inversiones, ¿no? Tener claridad dentro del entorno regulatorio de que estas inversiones, bueno, pues van a tener un adecuado reconocimiento. Y luego lo último ya quizás sería pues reconsiderar los límites regulatorios, ¿no? Es decir, dejar un poco de margen, ¿no?, para que este gran impulso a la transformación energética pues sea flexible, ¿no?, para, yo creo que garantizar conseguir los objetivos de descarbonización y de reactivación económica, ¿no?, que es muy relevante. Y nada más. Gracias. Gracias, Gonzalo. Pues son las 2 de la tarde, Arcadio. Bueno, yo creo que tiene ahí algunas preguntas, Pablo. Puede lanzarlas y le damos un minuto final a todos, como era esto de el minuto de oro. Final, cosas tú les puedes decir, Pablo, lo que más te ha llegado, que yo he visto varias por ahí. Y no sé, empezáis de nuevo y dais otra versión final de lo que queráis, ¿no? Empezamos al revés, ¿no? Como nos han pedido Gonzalo y Enrique, así que hacemos caso a vuestra solicitud así de inmediato. Os cuento un poco los temas sobre los que han preguntado, sobre los que ha habido comentarios. Han preguntado mucho sobre temas de ciberseguridad durante el COVID, temas de empleo, casi todos los temas los habéis tratado. Se han preguntado, dentro de las posiciones que ocupáis en vuestras compañías, ¿cuál es la mayor dificultad que os encontráis internamente para empujar los temas de digitalización? Y luego también preguntaban si es más complicado aplicar los procesos digitales o la digitalización en infraestructura y procesos, en los clientes o en la propia organización. Hay bastantes comentarios en tema de las startups, qué papel ocupan en todo este proceso. Preguntan en relación con los contadores inteligentes cómo puede tener el usuario final un mayor acceso al uso y gestión de sus propios datos. Y esos son los grandes temas. Entonces, si os parece, Gonzalo, empezamos por ti y vamos al revés de cómo lo hemos hecho y en un minuto podéis contestar las preguntas o decir lo que queráis. Bueno, yo elijo alguna. Yo, sobre el tema de las dificultades en la transformación digital, pues lógicamente, al final,
hay que justificar el retorno al negocio. Es decir, esto al final no es invertir por invertir, ni digitalizar por digitalizar, sino que al final tiene que haber un retorno al negocio. Y eso muchas veces pues es difícil y requiere un esfuerzo, ¿no? Sobre cuál es el tipo de área de inversión en el que nos encontramos más dificultades. Hombre, yo creo que el reto principal, que ya se ha comentado también, es el cambio cultural. Es decir, podemos automatizar, eso es realmente, oye, pues, tecnológico y tal, pero el cambio cultural es lo que requiere, ¿sabes?, un mayor esfuerzo, un trabajo con los equipos, una formación, un atraer talento, y a mí me parece que es la mayor dificultad y el aspecto más crítico de todo el proceso de transformación. Gracias, Gonzalo. Enrique. Bueno, yo, fíjate, iba a abundar en este punto de la gestión del cambio, ¿no? Y de las dificultades, si es más hacia adentro o hacia afuera. Porque yo creo que todos los que estamos embarcados en procesos de transformación, lo que tenemos muy interiorizado es esto, ¿verdad? Cómo el cambio cultural y la necesidad de adoptar nuevas formas de trabajo, nuevas tecnologías, que esto va mucho más de transformarse que de digitalizarse, ¿verdad? Entonces, bueno, no te sabría decir si es más hacia adentro o hacia afuera. Creo que son distintas, porque digitalizar procesos internos, que muchas veces en empresas de carácter muy industrial, como somos nosotros, ¿verdad?, pues requiere una buena combinación de tecnología y de talento, recursos importante, ¿eh? Pero también te diría que hacia afuera lo que entendemos es que el propio cliente nos está pidiendo un nivel de sofisticación mayor, ¿no? Toda la línea de trabajo es Smart Living, ¿no? O sea, cuando tú quieres plantear termostatos inteligentes en casa, donde quieres plantear gestión autónoma de tu consumo, etcétera. Este tipo de soluciones, oye, pues empiezan a demandarse, los clientes empiezan a estar ahí, y es evidente que no es lo mismo domotizar una casa que una fábrica, ¿verdad?, por seguir el paralelismo antes entre lo interno y lo externo, pero efectivamente son disciplinas que llevan asociado una componente muy importante: comunicación, de insistencia y gestión. No hay que digamos, cejar en el empeño, hay que persistir, ¿vale? Y abrazar sobre todo mucho también el fallo. Esto de que a veces se gana y a veces se aprende, lo tenemos muy metido como regla de trabajo, ¿verdad? Gracias, Enrique. Pablo, Martín. Buenas. Pues yo un poco totalmente de acuerdo, sobre todo con lo que estáis contando, y por aportar algo, la parte que comentabas, Gonzalo, ¿no?, de bueno, la necesidad, ¿no?, de digitalizar, de cambiar la cultura. A mí me gusta mucho hablar también que, bueno, yo creo que al final no todos son indicadores de retorno, cuentas de resultados y balances, que también, ¿no?, sino que muchas veces incluso en el ámbito ahora de innovación, ¿no?, en el que trabajo, pues también es una siembra, ¿no? O sea, yo tengo que sembrar para recoger y a lo mejor no recojo este año. Entonces, expuesto el problema, habéis comentado mucho de vosotros la solución. Oye, vamos a hacer prototipos, vamos a experimentar mucho rápido, aunque vaya mal, oye, pues me da igual porque me equivoco rápido, aprendo. Y bueno, yo en ese sentido me gusta enfocar así la digitalización, ¿no? Como ir poquito a poco, paso a paso, acelerando, también teniendo en cuenta la H, ¿no?, del valor humano de todo esto, ¿no? Estamos hablando mucho de aceleración, pero también hay que hablar a veces de humanización, ¿no? Y yo creo que el cambio cultural, que comentamos tanto y que a veces nos cuesta explicar en qué consiste, es una cosa que nace de dentro de cada uno de nosotros. Entonces, es cosa de todos. O sea, no es cuestión de que nos digitalice las direcciones de sistemas o las direcciones de innovación. Es una cuestión de todos los procesos de toda la empresa, ¿no? Entonces, es complejo, ¿no? Pero bueno. Gracias, Pablo. Ana. Gracias, sí. También contesto a la misma pregunta de dónde nos hemos encontrado la mayor dificultad, y yo sí quiero distinguir entre el antes y el después, porque yo estoy de acuerdo con vosotros en que es fundamental el tema del cambio cultural, el mindset de la gente, pero sí que hemos avanzado muchísimo con el COVID, con la cuarentena, porque hemos tenido que utilizar estas herramientas, ¿no? Entonces ya la gente está en modo mucho más modo digital que el que estaba antes. Pero yo creo que eso es lo que, digamos, que tenemos también que aprovechar, porque la digitalización la hacemos para algo, ¿no? Y yo creo que, antes lo decía Gonzalo o Fernando, no sé quién ha sido, pero eso, transformamos las empresas, los procesos para mejorar,
productividad o para mejorar nuestra atención al cliente o para hacérselo más sencillo al cliente, ¿no? Entonces, esa parte de transformación, de coger el proceso end-to-end, mirárselo, estamos muy arraigados, aquellos que llevamos varios años o muchos años en las empresas, a esos procesos de siempre, ¿no? Entonces, eso también hay que cambiar en la forma de hacerlo. Y yo diría, otra dificultad añadida es que no encontramos perfiles digitales. Son escasos, muy escasos. Entonces, lo que estamos haciendo, yo creo que en cada una de nuestras empresas es crearlos nosotros. O sea, el aumentar capacidades de nuestra gente, pues para que haya. Pero es cierto que cuando vas a intentar encontrar perfiles muy especialistas, no los hay, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que para terminar, yo creo que la digitalización tiene un gran poder de transformación de las empresas, del tejido empresarial, que es muy necesario ahora, con la crisis. Y que necesitamos para reactivar la economía y el empleo, con ese 12% que salía hoy de caída del PIB que vamos a tener, ¿no? Muchas gracias, Ana. Fernando Lucero, cuando quieras. Sí, bueno, yo a unos 30 segundos. Simplemente decir que la mayor dificultad muchas veces, yo creo que hemos vivido todos, que la digitalización es escalar, ¿de acuerdo? Es decir, es muy fácil digitalizar un proceso, un servicio, pero cuando lo quieres escalar en un ámbito, vamos a decirlo, más global, más complejo en muchos negocios, es decir, ahí se encuentra dificultades, ¿vale? También un poco me uno a lo que habéis dicho de que se necesita talento, se necesita capacitación y ahí es donde existe esa dificultad, ¿no? De escalar muchas de las cosas que hacemos, ¿vale? Y luego también decir que en este proceso de industrialización y necesidad de reindustrialización y activar la economía, lo que hay que hacer es acelerar inversiones. Tenemos un efecto tractor enorme en las empresas que estamos aquí y yo creo que eso es una reactivación en sí mismo si somos capaces de impulsar y de hacer que nuestros proveedores, nuestros clientes, nuestros servicios vengan detrás de nosotros con esa aceleración, ¿no? Aceleración a nivel de inversiones y aquí dejo mi notita. Inversiones verdes, inversiones renovables en redes, inversiones sostenibles, ¿de acuerdo? Yo creo que ese es mi mensaje. Muchas gracias, Fernando. Javier Vargas. Los tienes, no se te oye. Tienes mute. Sí. Que había entrado una llamada antes. ¿Me oís ahora bien, verdad? Sí, muy bien. Pues tomando también una de las, yo creo que las que más estamos contestando, que es la dificultad en la organización, porque al fin y al cabo es nuestro día a día. Nuestro día a día es, yo estoy de acuerdo con Fernando, estaba comentando todo lo que es el escalar, ¿no? Porque escalar al final, tú puedes hacer pruebas de concepto, pero al final tienes que implantar la organización para que realmente esa innovación que has propuesto en pruebas de concepto, pues realmente cale en la organización. Y ese es un tema complejo, porque no solamente es un tema de tecnología, sino un tema fundamentalmente también cultural y organizativo. Y también tenemos dificultades muchas veces con los departamentos legales, pero bueno, esto va más relacionado con todo lo de la RGPD, que por otra parte pues es lógico y que tiene que ser siempre una balanza en cualquier caso, ¿no? Desde un punto de vista de empleo, que también se ha tocado, yo lo había comentado al principio, pero yo creo que es fundamental. Hay dos temas. Comentaba el tema de la ciberseguridad, pero yo creo que es básico y que creo que va a ser, desde luego, un tema vocacional clave en las próximas fechas, y que ya lo es en cualquier forma, y todo el empleo y todo lo relacionado con estudios STEM, ¿no? Lo de ciencia, tecnología, matemáticas, ingeniería, que yo creo que es clave porque estoy con muchos de los que habéis coincido con muchos de vosotros en que la falta de talento, pues la escasez de talento, perdón, pues es el gran problema que tenemos nosotros para desarrollar la digitalización en las compañías. Y simplemente un dato más, las startups, lo he dicho también, creo que son clave, que hay que invertir en startups. Nosotros, por ejemplo, desde Endesa, lo que hacemos es facilitar la contratación o el aprovisionamiento de empresas de este tipo, pero es que nos aportan mucho conocimiento fresco, innovador, y yo creo que es absolutamente fundamental que las instituciones apuesten y faciliten el desarrollo de startups, que al fin y al cabo es desarrollo de competitividad y empleo. Muchas gracias, Javier. Luis Ángel Rodríguez.
Sí, yo muy rápidamente también voy a responder a la cuestión de cuáles son las barreras de digitalización. Yo fundamentalmente creo que es el factor humano, lo habéis tocado ya casi todos, yo creo que en dos vertientes, ¿no? En primer lugar, nos faltan profesionales, nos faltan personas con skills digitales, nos cuesta mucho conseguirlos en el mercado y escasean y como comentaba antes Ana, hay que formarlos dentro o reciclar los propios perfiles que tenemos en las compañías. Por otro lado, también mirando hacia adentro, yo creo que a veces nos pasa o nos falta un poco de quizá mindset de cara a la simplicidad de lo que implica un proceso digital. A veces, pues bueno, tradicionalmente somos un sector que a veces los procesos han sido tremendamente complicados. Nos cuesta mucho a veces simplificar nuestro proceso para llevar al terreno de lo que puede ser un proceso digital o más digital y más simple para el cliente. Y ya solo, como no he tenido tiempo de hablar de la Carta a los Reyes Magos, lo añado como una cuestión también, además de mencionar a los Reyes Magos, como una cuestión, una limitación, lo habéis comentado, es el tema de protección de datos. Creo que la normativa en materia de protección de datos es muy rigurosa y, lógicamente, defiende los intereses del ciudadano, como no puede ser de otra manera, pero a veces esa misma normativa también limita su capacidad para poder tener una relación más digital con las compañías. Muchas gracias. Jorge. Pues yo retomando lo que decíais todos, ¿no? Y además ahondando un poquito en lo que decía ahora mismo Luis Ángel, yo creo que no hay que tomar la digitalización como un fin en sí mismo, sino como un medio, y que en muchas ocasiones hablamos de digitalizar procesos y cuando quizás deberíamos de hacer es repensar el proceso, ¿no? Para simplificarlo, ¿no? En línea con lo que decía Luis Ángel. Y de cara al tema de las startups, yo creo que son clave. Es cierto que en situaciones como esta, pues la consolidación en el sector es necesaria y pasará, ¿no? Pero desde luego las startups juegan un papel fundamental en acelerar el proceso de innovación y de transformación, ¿no? Cuando en grandes compañías, pues por bien por temas culturales o por bien por temas de formación de los empleados, etcétera, etcétera, estos procesos de innovación y de transformación son mucho más complejos. Gracias, Jorge. Javier. Hola, ¿qué tal de nuevo? Pues muy rápidamente, yo creo que las dificultades que, más allá de lo que se habla, que comparto todo, una de las dificultades que podemos tener es también el no enamorarte rápidamente de una solución que puede ser cool o bonita, pero que realmente no tiene un retorno para el negocio. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y luego, como estamos más apostando por la formación interna y también dado la dificultad de encontrar talento fuera, en esa línea de hacer crecer a la persona que trabaja en los equipos, pues una de las dificultades que podemos tener es que conviven también con su actividad diaria. Entonces, al final, esa convivencia con el business as usual es delicada y hay que saber manejarla adecuadamente. Gracias, Javier. Y Joaquín. A vosotros. Sí, bueno, pues yo voy a complementar la parte que no he dicho que tenía luego para la parte más de que pediríamos al gobierno, ¿no? En esta situación. Y yo habría dos planos, ¿no? Muy rápido. Una parte de acción y una parte de educación. La parte de acción, yo creo que, como comentaba antes Ana, yo creo que ha habido una cumbre ahora pues de todos los presidentes de todas las empresas importantes de este país y han dado muchísimas recomendaciones. Yo le pedí al gobierno pues que las lea, las mire, las estudie, las entienda y las tal. Entonces yo en ese paquete yo me quedaría, en la parte de acción me quedaría con lo que es un plan de transformación de país e incorporar nuevos pilares a la generación de valor de los elementos que tenemos hoy, que básicamente pues, son turismo y otra serie de elementos que... Entonces, hay que incorporar tres pilares nuevos, que son la industria, recuperar el pilar de la industria con un buen plan nacional de industria, de energía. Hay que claramente meter un pilar de digital y hay que claramente apostar por el conocimiento y la capacitación de las personas en este país. Las tres cosas son el digital, la industria y la capacitación. Eso es capital. El DIC, como decimos los segovianos, ¿no? Bueno, y en la parte, es la parte de acción. Y la parte de, digamos, de educación, pues yo lo que sí entiendo que es importante es, oye, todos hemos visto la parte positiva dentro del desastre, como decíamos antes, sanitario del COVID. Hemos visto pues un escenario que es como un poco de ciencia ficción, ¿no? De gente pues todos pues en casa o en sitios paradisíacos pudiendo trabajar sin ninguna limitación y con todos tan bien. Yo creo que ese paraíso hay que ganárselo y yo creo que es importante que todos los que tenemos empleo y aquellos pues, que están recibiendo pues, algún tipo de subsidio, que por gracia o por desgracia cada vez son más, pues seamos corresponsables y empujemos para que el motor arranque, porque
podemos no alcanzar esa gloria si el motor no arranca y podemos pensar que estamos todos fenomenal, pero me recuerda cuando Carlos Sainz se quedó parado a 100 metros de la pista, y no decía, Carlos arranca, Carlos arranca. Pues tenemos que coger, ir al cochecito y empujarlo. Tenemos que empujar como sociedad ese cochecito, porque si no, difícilmente vamos a ganar la carrera como país y como sociedad. Así que seamos todos generosos y empujemos todos la economía. Nada Gracias, más. Joaquín. Arcadio. Bueno, pues yo creo que muy bien. Oye, muchas gracias a todos, porque para tener tantas personas y con tanto conocimiento, pues hemos conseguido 2 y 10 un poco más tarde, ¿no? Un poco más tarde. Quería darles las gracias a todos vosotros por participar en esto y por participar en los informes que hacemos en el club. Darle las gracias a Fernando, no le hemos dejado hablar mucho, ni a Miguel Ángel, que está por ahí arriba, ni a Víctor y a María, que también habéis hecho. Pues si hubiésemos tenido más tiempo, pues es más fácil. Deciros que está ya disponible, habéis visto en el chat que hay una descarga que podéis descargarlo, también en la web del club, y no sé qué deciros más, que oye, que encantado la vida. No será el último informe que hagamos de digitalización, ya hicimos otros antes, incluso cuando planteamos decíais, oye, luego hay que hacer 3 por las distintas áreas, ¿no? Por activos, por clientes y por el propio empleado, ¿no? Y yo creo que todos habéis tenido ahora una época difícil, ¿no? Una época de subcontratistas, de no solo la propia compañía, de mantener esto. Oye, felicitaros porque los sistemas han funcionado, ¿no? Y aquí estamos un poco, yo creo, mirando hacia adelante, que es lo que yo creo que recojo de Joaquín ahora al final, ¿no? Hay que empujar para adelante, ¿no? Hay que empujar para que volvamos a ponernos en la misma línea. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado escuchando. Todavía han aguantado casi 100 aquí al final, ¿no? Esto va decayendo a partir de 1 hora y 20 minutos y se ha notado, pero todavía hay valientes que han aguantado, y que tengáis una buena comida y un buen tiempo. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Adiós, un placer. Hasta luego. Adiós a todos. Adiós a todos. Gracias. Hasta luego. Adiós, gracias. Hasta luego.